here speculating that a possible serial killer may have struck again. Esto es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos. Yo soy Juan Trejo. Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y aquí estamos, otra quincena más, otro episodio. Seguimos con esta buena racha. Al parecer lo nuestro son las quincenas. La quincena pasada estrenamos este nuevo formato en el que uno le cuenta al otro una historia que no conocía y recibimos comentarios positivos. Si les gustó la dinámica. La verdad es que ese episodio se nos alargó un poquito más de lo que creíamos que iba a durar. En teoría, nuestra idea es que duren menos, que sean episodios menos densos que los del podcast normal. Pero bueno, es una nueva sección y hay que irse adaptando y hay que irnos acomodando. Pero lo positivo fue que les gustó, llegaron buenos comentarios, así que pues bueno, vamos a seguir y tratando de ajustarlo un poquito más. Pero qué chido que les gustó, porque a nosotros no se nos hace interesante esa dinámica. Y para este episodio vamos a volver otra vez como a una de nuestras raíces, una de las temáticas que más se nos hacen interesantes, que en lo personal tanto a Noemí como a mí son de las historias que más nos llaman la atención, que es True Crime, asesinos seriales sin tapujos. Estábamos revisando el historial de nuestros episodios y teníamos 3 años, teníamos más o menos 11, 12 episodios que no hablábamos de un asesino serial así en forma. Teníamos algunos episodios que son más como teorías sobre asesinos seriales, puede ser aquí, puede ser allá, pero un episodio así basado propiamente en un asesino serial ya teníamos un tiempo que no lo tocábamos. Así que esta ocasión vuelve la temática de asesinos seriales y vuelve con un caso de un país que tampoco habíamos tocado nada hasta la fecha. Vamos a comenzar con el episodio. Ya saben que si quieren escuchar saludos o avisos parroquiales, al final tal vez haya un poquito. No nos alargamos más y vamos a empezar. Al buscar el término fanatismo, podemos encontrar que se trata de un apasionamiento desmedido e irracional en la defensa de creencias u opiniones, especialmente políticas y religiosas. Es precisamente bajo el fanatismo religioso que se han justificado cientos de guerras, genocidios, crímenes y actos terroristas a lo largo de nuestra historia como humanos. De este lado del planeta, el catolicismo es la religión más presente e influyente. Muchos de nosotros hemos crecido bajo su doctrina y no sabemos de memoria sus mandatos, sus ideales de compasión, bondad y arrepentimiento. Gran porcentaje de las personas que conocemos son o han sido católicas, ya sea por decisión o imposición. No es un secreto que nuestra cultura latina ha sido construida en gran parte por esta religión. Pero también hay un lado oscuro, ciertos conceptos teológicos dentro del catolicismo que hablan sobre pecado, doctrina y castigo. ¿Y qué pasa cuando mezclas el fanatismo religioso, una pizca de locura y estas ideas rígidas propias del catolicismo? Existen muchos ejemplos del resultado, pero en este episodio de La Luz Azul Podcast te presentamos una historia que reúne todos estos componentes, así como muchos otros del True Crime y los asesinos en serie. Esta es la historia de un fanático religioso que desató el terror en el interior de la República Peruana, mejor conocido como el Apóstol de la Muerte. El protagonista de nuestra historia nació el 28 de febrero de 1973, bajo el nombre de Pedro Pablo Mesías Ludeña,
en una casa humilde del distrito El Agustino en Lima, Perú. Fue el tercero de un total de 9 hermanos, aunque debido a carencias económicas, sus padres no podían mantener a todos los niños, por lo que algunos de ellos se criaron en otras casas, principalmente de hermanos de los padres o tíos de los niños. La vida en casa de los Mesías Ludeña era un infierno. El padre era un alcohólico, irresponsable y maltratador, quien aprovechaba la menor provocación para golpear y humillar a la madre, quien por su parte padecía de problemas psiquiátricos, y debido a la escasez económica que sufrían, obviamente nunca pudo tratar de manera profesional. Sumado a esto, y según palabras del propio Pedro, sus hermanos eran crueles con él. Cuenta que desde muy chico sus hermanas mayores lo vestían de niña y lo obligaban a salir hacia la calle, haciéndolo objeto de burlas e insultos de parte de sus vecinos durante varios años. Pedro aseguró que por esta misma época una de sus hermanas abusó sexualmente de él, aunque este hecho nunca se pudo comprobar, y si mencionamos esto, si existe el comentario, solamente es por el testimonio del propio Pedro. En su casa todo eran gritos, golpes y humillaciones, por lo que no es sorpresa para nadie que el pequeño Pedro fue haciéndose un niño retraído, solitario y sobre todo muy tímido, casi como si estuviera destinado al sufrimiento. Su forma de ser lo volvió blanco de bullying, como sus compañeros lo veían callado y siempre sentado al fondo de la clase, se aprovechaban de él, poniéndole toda clase de apodos y también golpeándolo. Conforme vamos avanzando en la vida de Pedro, podemos darnos cuenta de cómo cada una de sus vivencias fueron formando al criminal que más tarde sería, como si se tratara de un rompecabezas con un terrible resultado. El hecho de que la población en su casa fuera transitoria, con sus hermanos yendo y viniendo, lo volvió desapegado, afectó su sentido de pertenencia, sus vínculos afectivos y el amor fraternal. La humillación pública lo volvió introvertido y esquivo, inútil para las relaciones sociales e incluso con miedo a ellas, por temor a ser lastimado. Además, su padre era el único que lo defendía del abuso de sus hermanos, pero luego lo golpeaba como al resto de la familia, lo que pudo haber deformado su ideal de autoridad, convencido de que aquel que te cuida tiene permitido violentarte. Y aquí estamos viendo la clásica historia de este tipo de criminales, una infancia totalmente rota, no sé, abusos, violencia. No nos sorprende esta clase de historias, aunque son tristes, aunque son muy duras de contar, de imaginar siquiera, pero pues es lo normal en esta clase de asesinos seriales. Sí, digamos que se va llenando como ese pequeño checklist de que, sí, esto sí lo cumple, esto también. Apenas siendo un niño, Pedro ya estaba lleno de rencor y odio. Y según él mismo, todos esos sentimientos nacieron en su casa para reproducirse luego en otros ambientes. Como ya hemos visto en otros casos de criminales, al saberse el eslabón más débil, Pedro comenzó a maltratar animales. No le faltaban ocasiones para apedrear o agarrar a patadas a cualquier perro que se encontraba por la calle. Incluso en una ocasión, luego de recibir un fuerte castigo de su madre, el pequeño desahogó toda su furia poniendo al gato de la familia en un sartén y prendiendo fuego. Aquí ya estamos haciendo otro check en esa pequeña lista de cómo formar un asesino en serie. Ya está maltratando animales. Y digo, esto me sorprende un poco más porque si era el gato de la familia, ¿cómo es que no se dieron cuenta que hizo eso? Y si se dieron cuenta, ¿por qué no hubo alguna llamada de atención? Pero también viendo lo violento que era su padre, no sé qué fue peor. Como ya pudimos escuchar, la vida de Mesías Ludeña era bastante dura, pero todavía faltaba un evento clave en el desarrollo de muchos de sus traumas. Según cuenta, en una ocasión, una perra muy querida en el barrio amaneció con múltiples golpes.
estaba muerta al igual que los perritos que ésta llevaba en su vientre. Dada la reputación que Pedro ya tenía de ser un maltratador animal, varios de sus hermanos y primos fueron a confrontarlo por haber matado a esta perra, y no encontraron mejor forma de hacerlo pagar más que abusando sexualmente de él entre todos. Esto prácticamente era un infierno, o sea, todos ellos eran niños, no se menciona exactamente cuáles eran las edades, pero son niños violando a otro niño, o sea, es algo que realmente no me cabe en la cabeza. Sé que hay lugares muy violentos y todo, pero no sé, a esa edad se me hace muy complicado cómo tengan estas ideas. Sí, yo creo que el ambiente en el que estos niños estaban creciendo fue un ambiente realmente horrible. Uno, hacerle daño a los animales, y otro, cómo es que te pasa por la cabeza siendo un niño hacerle eso a otro niño. Exacto. Yo creo que no, es bastante difícil como de decir, es que no lo entiendo, pero sí, o sea, como dijiste aquella vez, es mejor no entenderlo, porque es algo muy, muy feo y muy horrible de escuchar que, digamos, esto estaba normalizado. Hasta el día de hoy, Pedro niega haberle hecho nada a esta perrita, aunque acepta que sí llegó a maltratar a muchos otros animales. Eso nunca lo ha negado, pero dice que específicamente a esa perra él no le hizo nada. ¿Qué digo? También lo pongo en duda por los antecedentes que se ve que tenía Pedro. Según recuerda, fue después de esta violación que sufrió de parte de sus primos y hermanos cuando nació su homofobia. El abuso sexual lo hizo sentir un odio inmenso por las personas que, entre comillas, impuramente desafían las leyes de Dios. Y es que a pesar de que todavía no hemos mencionado mucho a la religión en lo que llevamos de su historia, es claro que por el nivel socioeconómico de Pedro, había crecido en un ambiente muy católico. Ya lo dijo Noemí en la introducción, pues no es un secreto que la mayoría de pueblos latinoamericanos tienen la religión católica como su religión principal, y también es muy común que en los niveles socioeconómicos más bajos de nuestros pueblos latinoamericanos, en los que nos hemos criado, pues esta religión es la que manda, y prácticamente todas las personas son afines a esta religión o crecen bajo las doctrinas de esta religión. Al inicio asistía obligado a las clases de catecismo, encontrando rápidamente un refugio en la palabra sagrada, escuchando que si no eres bueno, Dios te va a castigar. Debido a las dificultades, a los 9 años dejó la escuela, habiendo cursado solo hasta 3º de primaria. Sin embargo, nunca abandonó sus estudios católicos. Le gustaba escuchar sobre justicia, castigo y autoridad divina. La voz de Dios se había implantado en su cabeza. Me gustaría hacer como un pequeño comentario. No es que se satanice la religión católica, sino que hay gente que escucha el mensaje y creo que se lo lleva, como dijimos, hacia el fanatismo y hacia un punto muy retorcido. Si bien hay mucha gente que profesa la religión católica y no haría esto, hay gente que escucha este mensaje y se va por otro lado. Entonces, digamos que en Pedro nació este pensamiento deforme de esta religión. Pasa con todo, pasa con la religión, pasa con la política, o sea, todo tiene que ver con este pensamiento radical y como tomarlo todo pues de la peor forma posible, porque como bien ya lo mencionamos, la religión católica tiene estos mandatos de perdón, de justicia, de compasión hacia el prójimo, pero hay personas que por sus condiciones, por su contexto, por cómo son y cómo crecieron, pues eso de la compasión por el prójimo les va a pasar de largo y van a escuchar castigos, van a escuchar pecados, penitencia, el ingrediente perfecto en la cabeza adecuada o inadecuada, no sé cómo decirlo, pero sí, o sea, no es nada en contra de la religión, simplemente es cómo esta persona
tomó las cosas de la peor manera posible. No hay muchos detalles sobre la pubertad y adolescencia de Pedro. Se sabe que intentó alejarse lo máximo posible de su familia, escapando finalmente del hogar disfuncional en el que estaba, y anduvo de un trabajo a otro. Al parecer, uno de los trabajos en los que mejor se desarrolló este chico fue en la mecánica automotriz, y de hecho, más tarde, cuando su historia se hizo conocida, algunos medios de comunicación lo presentaban como un ingeniero mecánico, título que obviamente no tenía. Damos un salto temporal de todos estos años de adolescencia y nos ubicamos en 1990, cuando tenía 17 años. Para este momento, y según sus propias declaraciones, Dios le había dictado la que sería su tarea en la tierra: exterminar a los drogadictos, alcohólicos, prostitutas, ladrones, homosexuales y vagabundos, por ser la escoria y no seguir los preceptos de la Iglesia Católica. Había una vocecita en su cabeza que le pedía asesinar. Le decía que él era el elegido para limpiar este planeta. Y digo, aquí nos queda más que claro que el mensaje llegó radicalizado. Hay muchas entrevistas, hay muchas declaraciones de Pedro y era muy vocal sobre esto, era muy claro, incluso después de ser apresado. Ya les vamos a contar lo que pasó, pero siempre tuvo firme esta idea de que Dios me dijo exterminar específicamente a este tipo de personas por no cumplir con los mandatos de la iglesia. Más claro no se puede de que el mensaje, como dices, llegó radicalizado totalmente. Y una vez consciente de este mandato que le había sido impuesto, Pedro ideó un plan a futuro. Se apuntó como voluntario a las Fuerzas Armadas y de esta manera aprender sobre tácticas militares y aprender a usar armamento, además de ganar autoridad por sobre los demás. Sin embargo, este primer paso en su proyecto no fue tan fructífero como esperaba. Estuvo en el cuartel militar solamente un par de meses, y rápido sus compañeros reportaron un extraño comportamiento. Decían que hablaba solo todo el tiempo, y repetía mensajes sobre actos violentos y maldad. Y cuando le preguntaban de que a qué se refería, por qué estás haciendo eso, simplemente decía que estaba hablando con Dios. Los psiquiatras militares lo trataron por algunas semanas, concluyendo que el tipo padecía esquizofrenia paranoide. Era impensable tenerlo en el ejército, puesto que entrenarlo en cualquier materia militar sería un peligro para la sociedad, así que fue expulsado del ejército a los pocos días. Yo creo que aquí fue una muy buena decisión, porque hay ocasiones en las que hemos escuchado que hay gente que se enlista a las fuerzas militares y muchas veces llegan ya como retorcidos, sino es que traen ahí pensamientos medio raros y la guerra como que es su pretexto favorito para ir a matar gente. Yo creo que aquí se detectó a tiempo el hecho de que qué bueno que no pudo entrar a un ejército, porque realmente si de por sí ahorita van a escuchar todo lo que hizo, yo creo que hubiera sido más difícil encontrarlo, y otra, chance, me imagino que pudo haber sido más letal, más sangriento y más... Si de por sí estaba desapegado de todos estos vínculos que regularmente nosotros hacemos como seres humanos, el afecto, el amor y todo esto, él realmente no los tenía. Yo creo que hubiera sido un asesino serial bastante despiadado. Sí, yo lo que sí creo, y lo estoy pensando ahorita que mencionas eso, es que también, si ya habían escuchado, ya había reportes de que hablaba solo sobre cometer actos malvados y ya había sido diagnosticado en el propio ejército con esquizofrenia o con cualquier cosa. No sé si exista, claramente desconozco de estos temas,
pero tal vez sí debería de haber un proceso en el cual a lo mejor te expulsamos del ejército, pero no sé, te tenemos en revisión, ya te tenemos fichado, porque las cosas que estás mencionando no son tan bonitas, no sé, no son tan útiles para la sociedad. No sé si exista, tal vez sí, pero pues en este caso simplemente lo expulsaron. Creo que a lo mejor se pudo haber hecho algo más. Sí, yo creo que si lo planteemos de ese modo, igual también podría ser una parte de responsabilidad si ya detectaron a un ciudadano con este tipo de comportamientos un tanto extraños, un tanto, sobre todo, violentos, y que sí puede causar un acto cruel, asesinatos, lo que sea, en contra de la sociedad. Igual y si es conveniente como, pues te tengo vigilado, así como de, igual puedes entrar a estos programas. Honestamente desconozco muchas cosas, no sé hasta qué punto el gobierno se puede involucrar, digamos ya de esta manera personal, en una persona, en un ciudadano. También lo pueden ver muy invasivo. Sí, no puedes obligar a nadie a tratarse, por ejemplo. Ajá, entonces yo creo que igual si lo pondrían como bajo vigilancia a Pedro, se podría dar a entender como si estuvieran encima de ti o algo así. Sí, es cierto. No lo sé. Sí, tienes razón. Es complicado, pues sí, es un tema de cruzar una raya que a lo mejor no. Y el ser expulsado del ejército fue un duro golpe para Pedro. Y no tanto por haber sido rechazado una vez más. Él ya había pasado por este rechazo en muchas ocasiones. El dolor que él sentía venía por haber fallado en la sangrienta tarea que el Altísimo le había dado. Entró en una profunda depresión, intentó suicidarse sin éxito un par de veces. Y tal vez lo único que lo salvó de aquel destino fue esa voz insistente que vivía en su cabeza, la cual le hablaba sobre la impureza y el castigo que ésta merecía. Tardó casi un año en salir del pozo, y toda la tristeza que había en su interior se convirtió en rabia. Quizá fue en este momento cuando nació el apóstol de la muerte. Todo parece indicar que fue en 1991 cuando Pedro Mesías cometió su primer asesinato, aunque esto no está 100% comprobado. Se dice que salió una tarde a conseguir el alimento de aquel día cuando encontró una carreta llena de sandías, así que tomó un par sin permiso e intentó alejarse. Fue descubierto por el campesino que iba de camino a venderlas. No sabemos si fue el hambre o la vergüenza por haber sido descubierto, pero Pedro mató brutalmente al campesino y lo abandonó en un descampado junto a su carreta. No se podría considerar un crimen de odio, pero sabemos de sobra que el primer contacto con la muerte es crucial para el nacimiento de un asesino serial. En el año de 1994, a la edad de 21 años, Pedro dejó los barrios bajos de la ciudad de Lima para mudarse un par de horas al norte de la capital peruana, en la pequeña ciudad llamada Huaral. Había decidido que en una urbe tan grande y llena de gente iba a ser muy complicado llevar a cabo su misión, y la voz de Dios en su cabeza le pedía sangre. Lo obligaba a ser el purificador. Antes de dejar Lima consiguió un arma de fuego y ya que había fracasado en su intento de convertirse en un general del ejército, con tanques y cañones a su disposición en la guerra llamada pecado, una pistola le serviría para su mandato celestial. Una vez reubicado, Pedro dedicó un par de años a cometer pequeños delitos y robos, juntándose con otros criminales para cometer estos actos. Cuando fue cuestionado sobre que él también había sido escoria, como él mismo decía, al robar y delinquir, simplemente decía que a él Dios sí se lo permitía, ya que todo era parte de un plan mayor y necesitaba conseguir medios para empezar con la purga. Sabemos que en el año de 2003, a la edad de 30 años, es cuando Pedro cambió su apellido por Nakada.
reportan que le pagó el equivalente a $280 a un inmigrante japonés para que lo adoptara legalmente, y de esta manera el anciano pudiera arreglar su residencia peruana, a la vez que Pedro podría solicitar una visa y viajar al país del sol naciente, como muchos peruanos hacían buscando una vida mejor. Esto es algo que era muy común en la época y años atrás. No estoy seguro si todavía es tan común, pero debido a toda la influencia japonesa y toda la ascendencia que hay en Perú, esta era como una salida que los jóvenes tenían por la época para poder viajar a Japón y trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Es algo que es muy común. Incluso hace poco estaba escuchando por ahí que en Monterrey y el norte del país, aquí en México, hay muchas personas que están sacando papeles de Portugal, y tener este papel les ayuda, o sea, tener un pasaporte europeo te ayuda más en temas de migración, de visados, a la hora de hacer viajes. Entonces es algo que es muy común en muchos países, y en esta época en Perú era muy común que las personas jóvenes buscaran cómo dar el salto a Japón. Sin embargo, el destino decidió que Pedro Mesías, ahora Pedro Nakada, se quedara en las calles de su país natal y nunca pudiera viajar a Asia. El plan de purificación comenzaría oficialmente el 1 de enero del 2005, cuando Nakada, de 31 años, se encontraba dando una vuelta por la playa Chorrillos de Chancay. De repente se cruzó con Carlos Merino, de 26 años, y la voz en su cabeza le dijo que era un ladrón. Pedro, sin dirigirle la palabra, sacó su pistola y le disparó en el tórax y abdomen. Irónicamente, el asesino se robó sus pertenencias y salió huyendo de la escena. Al parecer, este asesinato había sido muy ruidoso. Había muchas personas a los alrededores y algunos testigos, lo cual era un peligro para su misión. Así que Pedro Nakada comenzó a buscar en internet cómo fabricar un silenciador, y también a investigar en las calles del Guaral cómo conseguir pistolas de 9 milímetros, con el objetivo de que fuera menos ruidoso. Así fue como, poco más de un año después, el 31 de mayo del 2006, el apóstol salió una vez más de cacería. Fue en el municipio de Tierra Prometida donde Pedro se encontró con Teresa Cotrina, de 50 años. Según el asesino, la señora Teresa estaba fumando marihuana en la calle, por lo que al pasar junto a ella sacó su pistola y disparó directamente a la cabeza. Yo realmente no sé cómo se detecta, al menos que no sea por olor, pero algo me hace pensar que Teresa no estaba fumando marihuana y este señor únicamente la mató porque la vio sospechosa o con cara de drogadicta, no lo sé. Pero este asesinato, cuando lo leí, se me hizo demasiado estúpido, o sea. La justificación, entre comillas, es como presuntamente era marihuana. En la noche del 20 de julio del mismo año, Walter Osorio, de 44 años, llegó al hospital sangrando de la cabeza. Al preguntarle lo que le había pasado, dijo que su, entre comillas, amigo Pedro le había disparado. Walter era un ladrón y había acompañado en algunos pequeños golpes a Nakada. Recordemos que en la retorcida mente del asesino, solo él tenía permitido robar. El resto de ladrones tenían que ser aniquilados, pues eso fue lo que hizo con Walter, quien murió horas más tarde en el mismo hospital. En agosto del 2006, Pedro Nakada disparó a Gerardo Cruz, de 30 años, y abandonó su cuerpo en un pozo cerca de una hacienda. Gerardo era otro compañero ladrón a quien Pedro no había querido asesinar desde un principio. Sin embargo, Gerardo tenía tiempo amenazándolo con entregarlo a la policía, por lo que el apóstol maldito no tuvo otro remedio que acabar con su vida. Ese mismo mes, Nakada cometió al menos 2 asesinatos más. Carlos Tarazona, de 21 años, recibió un disparo en la cabeza por consumir drogas en la calle. Su cuerpo fue encontrado en una zanja. Al día siguiente, Pedro iba camino a enfrentarse a unos vendedores de droga,
pero el lugar se encontraba lejos de ahí. Al ver a una persona en bicicleta, no dudó en sacar su pistola y dispararle, con el objetivo de robar la bici. Al acercarse al cuerpo, se dio cuenta que se trataba de una niña, quien más tarde sería identificada como Verónica Tolentino, de solo 15 años. Cuando Pedro se dio cuenta de que había asesinado a una menor de edad inocente, dejó su pistola junto al cuerpo y también la bicicleta, casi como si quisiera entregarse. Esperó 3 meses a que las autoridades lo encontraran, pero como esto no pasó, reanudó su camino sangriento. En noviembre salió con un objetivo específico en mente, así que pidió ayuda a un par de compañeros criminales para asesinar a Hugo Vilches, de 45 años, quien supuestamente se acostaba con la novia de Nakada. Luego de buscarlo por un par de horas, lo encontraron andando en bicicleta. Pedro le disparó directo a la cabeza. Los otros 2 le robaron sus pertenencias y abandonaron la escena del crimen. Todos estos asesinatos y los que estaban por venir habían sucedido en las inmediaciones de la ciudad de Huaral y pueblos cercanos. Además, no había mucho tiempo entre uno y otro. Pero a pesar de esto, las autoridades jamás pensaron en un asesino serial, puesto que las víctimas no parecían seguir un patrón único. Ya sabemos por las historias que hemos escuchado que los asesinos seriales más famosos comúnmente se rigen bajo un patrón de víctimas, tienen que ser de esta manera, de esta complexión física, de este color de piel y cabello, o de esta ideología, o así, o sea, como un patrón muy específico en sus víctimas. Pero en este caso no, había personas mayores, había personas que no la debían ni la tenían, niñas de 15 años, había de todo. Porque el único patrón era el que dictaba la voz de Dios en la cabeza de Pedro. En su delirio mental, todos eran pecadores y todos se merecían morir. En el mismo mes de noviembre del 2006, Pedro Nakada salió en búsqueda de 3 asaltantes conocidos en la ciudad. Estos eran Luis Enrique Morán, Pedro Omar Carrera y Enoc Eliseo Félix, quienes operaban desde un taxi, donde uno fingía ser el conductor y los otros 2 pasajeros. Al encontrar a alguien en la calle, bajaban y les robaban sus pertenencias. Cuando Pedro los encontró ágilmente, les disparó a los 3 en la cabeza. Como podemos notar, el asesino investigaba bien a algunas de sus víctimas. Hacía trabajo de campo al salir a la calle, escuchar los rumores de los pecadores de la zona y ejecutar su cometido. Tal como pasó con Whitmar Muñoz, un conocido homosexual que operaba una estética en la zona. El simple hecho de ser homosexual ya era suficiente para que el apóstol fuera tras él. Sin embargo, se enteró de que éste tenía SIDA y aún así ofrecía sus servicios sexuales a otros hombres. Eso era inaceptable en el mundo de Nakada. Así que acudió a la estética de Whitmar, solicitó sus servicios y cuando éste se bajó los pantalones, Nakada le disparó 3 veces en la nuca. Robó $500 de la caja registradora y salió de ahí. En diciembre, Pedro acabó con la vida de Nel Cajaleón, quien presuntamente era drogadicto. Nakada lo llevó con engaños hacia una ciudad despoblada, le disparó en la cabeza y abandonó su cuerpo como lo había hecho otras veces. Y sí, justo como nos acaba de comentar Noemí, Pedro Nakada tenía este propósito en la cabeza, era ahora sí que un trabajador criminal, ya que se dedicaba a dar rondines, a escuchar los rumores, a leer los periódicos de crímenes por la zona. Él estaba constantemente en las calles investigando, casi como un justiciero o algo así. En ese mismo mes de diciembre, mientras Pedro hacía un recorrido vespertino a las orillas de un canal de riego, se encontró con Nazario Tamaris, de 24 años, y Didier Zapata, de 26. Ambos eran profesores y eran una pareja abiertamente homosexual. Se encontraban dando un paseo tomados de la mano. Nakada ya había escuchado de ellos,
así que al encontrarlos, aquella voz en su cabeza le dijo que actuara. Lleno de rabia, disparó 2 veces a Didier, quien murió al instante. Asustado por el estruendo, Nazario se arrodilló y le rogó al asesino que no le hiciera nada, pero este acto de cobardía lo hizo enojar aún más, así que le disparó 2 veces directo a la cara. Pedro robó el dinero que traían consigo y salió corriendo de ahí. Agustín Maguiña, de 46 años, y Luis Sáenz, de 54, fueron los siguientes en la lista del purificador, simplemente por tener problemas con el alcohol. Según se sabe, los amigos se juntaban todos los días a beber en un descampado, por lo que Pedro ya los tenía en la mira. El 24 de diciembre de 2006, sin decir ni una palabra, Nakada los asesinó con sus habituales disparos en la cabeza. 3 días después, el 27 de diciembre, el apóstol de la muerte cometería su último asesinato conocido. La víctima fue Nicolás Tolentino, quien además de consumir drogas, presuntamente le había robado dinero a Pedro algunos años atrás. Acabó su vida como ya era su modus operandi, con un disparo en la cabeza. Pero en esta ocasión había cometido un error. ¿Cuál había sido este error? Como ya sabemos, al final de las carreras criminales, los asesinos en serie se vuelven descuidados, ya que cegados por la adrenalina de sus actos dejan de prestar atención a los detalles. Pedro le había dicho a varias personas que estaba tras Nicolás y que lo iba a matar tarde o temprano por haberle robado. El día que por fin cumplió con eso, lo hizo con varios testigos a su alrededor. Las autoridades no habían investigado los asesinatos ocurridos en todo este tiempo, tal vez porque las víctimas pertenecían al mundo bajo o porque simplemente era lo normal en aquella zona. Pero con el asesinato de Nicolás, varias personas acudieron a la estación de policía para señalarlo como el responsable. Al día siguiente acudieron al taller mecánico donde Pedro trabajaba para interrogarlo como dicta el protocolo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al entrar al lugar, fueron recibidos por una ráfaga de disparos, dejando a un oficial herido, pero a los pocos minutos el apóstol se quedó sin balas? Unas horas más tarde, y ya en la estación de policía, Pedro Nakada confesaría tranquilamente un total de 25 asesinatos, más de lo que las autoridades sospechaban. El único crimen del que se arrepintió fue el de aquella niña de 15 años, de quien dijo que había estado en el lugar y momento incorrectos. Una justificación bastante estúpida, diría yo. Sí me arrepiento, pero bueno. Pero igual ella tuvo la culpa. ¿Para qué estaba ahí? Limpio, gente. Son gente que no debería estar acá, son fumones. ¿Cómo la mataste? Le metí un balazo en la cabeza. A todos les disparabas en la cabeza. Sí, para que no sufra. En la misma confesión diría que tenía preparado un gran evento para el año nuevo del 2007, que justo era en 3 días. Según contó, había conseguido unas granadas y planeaba atacar una discoteca frecuentada por drogadictos, homosexuales, prostitutas y corruptos. Uno de los más grandes golpes de su carrera, como el limpiador, había sido evitado por su captura. Quiero resaltar que todos estos apodos de el limpiador, la purga, el purificador, todos estos apodos se fueron puestos por él mismo. Él se llamaba así y él decía que Dios le decía que él era el limpiador, él era el que iba a purificar el planeta. Entonces, los mencionamos todos entre comillas, porque eran sus mismos apodos para él mismo. A principios del 2007 se llevó a cabo su juicio, en el que se discutía sobre el estado mental de Pedro. Algunos psiquiatras advertían que, de tratarse de un caso de esquizofrenia paranoide, lo más probable es que Pedro fuera inimputable y tuviera que ser encerrado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, la investigación determinó que Pedro era consciente de sus actos, sabía diferenciar el bien y el mal. Se concluyó que padecía de trastorno disocial.
que en resumen es un patrón de comportamiento en el que quien lo padece puede quebrantar las leyes y reglas establecidas por la sociedad. Las personas con este padecimiento pueden llegar a ser personas egoístas e insensibles a los sentimientos de los demás. Que ojo, esto solamente es una generalidad, es algo que investigamos rápidamente en internet. Sabemos que no todos los padecimientos son iguales, no todas las personas que padecen ciertas cosas actúan de la misma manera, pero en este caso fue lo que se concluyó con Pedro. Finalmente, Pedro Nakada fue condenado a 35 años, la pena máxima en Perú, por el asesinato de 17 personas, ya que nunca se encontraron pruebas de las otras 8 que Nakada se acreditaba en sus confesiones. Al saber el veredicto, Pedro rogó que no lo enviaran a la cárcel, puesto que era un castigo por el que no quería pasar. Pidió ser fusilado de la misma manera en que había acabado con sus víctimas, de un disparo en la cabeza. Obviamente, esto no se le otorgó y fue puesto tras las rejas. Ahora cobarde. Y todavía te pones a exigir, no me metan a la cárcel, mátenme. No se merece la muerte, se merece que pague por lo que hizo. La primera noche en prisión fue muy complicada para Pedro, puesto que la voz de Dios en su cabeza se mezclaba con la de sus padres, como en una especie de psicofonía del infierno, y le recordaban a gritos que tenía que cumplir con su misión, que tenía que acabar con los pecadores e impuros que habitaban la tierra. Desesperado por no poder acudir a este llamado del cielo, empezó a darse de cabezazos contra la pared. Estaba decidido a morir en esa especie de penitencia, y quizás lo había logrado en ese momento, de no ser porque los guardias acudieron a salvarlo. A partir de entonces, fue puesto en un pabellón donde sería vigilado en todo momento. En el año 2009 se llevó a cabo una revisión de su caso, en donde se llegó a la conclusión de que siempre sí padecía la tan mencionada esquizofrenia paranoide, por lo que se ajustó su sentencia y fue trasladado al pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho, en Lima, sin una sentencia definida. Este acontecimiento es importante, ya que parece como si la justicia le estuviera haciendo un favor, estando encerrado como un enfermo mental. Tal vez pueda serle más sencillo salir de ahí algún día. Hablando un poco más de sus padecimientos mentales, hay ciertas fuentes que hablan de problemas psiquiátricos muy presentes en su familia. Ya habíamos mencionado al inicio de la historia que la madre de Pedro padecía de este tipo de problemas. Y según los registros, al parecer tenía una tía y una hermana que han sido diagnosticadas con distintos tipos de esquizofrenia. Tiene otra hermana que sufría de depresión y lamentablemente terminó quitándose la vida. Pero quizás el más famoso de sus parientes sea Byron Jonathan Nakada Ludeña, quien también se cambió el apellido, pero este sí logró emigrar a Japón, país donde fue condenado a pena de muerte por el asesinato de 6 personas. Fue conocido como el monstruo de Kumagaya y que fácilmente podría ser el protagonista de su propio episodio. Así pues, tenemos varios miembros de una familia disfuncional padeciendo una serie de complicados trastornos psicológicos, 2 asesinos seriales en una misma familia y una historia realmente espeluznante. En años recientes, varios medios de comunicación han logrado entrevistar a Pedro Nakada, el apóstol de la muerte, y este no ha desaprovechado ninguna ocasión para seguir justificando los horribles actos que cometió, argumentando que Dios le seguía pidiendo directamente que se encargara de esta tarea tan complicada. De hecho, ha llegado a declarar que si algún día sale en libertad, continuará con su lucha sangrienta en contra del pecado. Actualmente sigue encerrado en el pabellón psiquiátrico y se sabe que tiene alrededor de 51 años. Esta fue la historia de Pedro Nakada, o
como le pusieron los medios de comunicación, el apóstol de la muerte, o como se decía él mismo, el limpiador, el purificador. Una persona claramente con padecimientos mentales considerables, fuertes, y que, como lo mencionamos en el episodio, tomó una doctrina existente por el peor lugar, por el peor lado posible, y cometió todos estos asesinatos. Se sabe que fueron alrededor de 25, quizás un poco más. No llevo el conteo así, pero tal vez sea uno de los asesinos seriales con más body count que hemos tenido aquí en el podcast, ¿no? Me parece que sí, porque los que hemos cubierto creo que no han tenido tanta cantidad de asesinatos. La verdad es que no recuerdo. ¿Jeffrey Dahmer cuántos tenía? Creo que fueron 18. Sí, entonces sí sería el mayor body count en True Crime. Uh-huh. En el podcast, ¿verdad? Porque sí, hay asesinos en la historia que tienen muchas más víctimas, pero al menos en La Luz Azul creo que sí es el asesino más prolífico que hemos tenido hasta ahorita. Bueno, y de mi parte sí me gustaría, como ya sé que lo dije a mediados de capítulo, pero sí me gustaría un poco igual retomar este tema. Aquí no se trata de satanizar la religión católica, simple y sencillamente es un caso muy específico con Pedro Nakada, que él tomó el mensaje por donde no iba. Nosotros realmente respetamos cualquier tipo de creencia. A mí no me interesa si eres católico, cristiano, judío, lo que seas. Si no haces el mal a alguien justificando que te lo dijo tu Dios, ahí no hay ningún problema. Pero si lo haces teniendo una religión, basándose en eso, basándote en tus mandatos y poniéndolo, es que Dios a mí me habló, como tipo estos líderes de culto que siempre te dicen, es que a mí vino Dios, bajó y me habló y me dijo que de aquí en adelante todo lo que yo haga está bien y yo te voy a poder juzgar, pero tú a mí no. Entonces creo que ahí es cuando está mal. Y por eso, honestamente, quiero ser muy clara con esto. Cada quien es libre de profesar cualquier religión, simple y sencillamente cuando no dañes a otra persona. Sí, no es nada en contra de ninguna religión. En este episodio específicamente no es nada en contra del catolicismo. Simplemente pues, da la casualidad que Pedro Nakada era un fanático religioso radical y un tanto contradictorio, muy contradictorio en sus pensamientos, pero sí, si hubiera sido de cualquier otra religión, pues el tema no seguía pareciendo igual de interesante, como por ese tema del fanatismo, de cómo este tipo de pensamiento se puede llegar a retorcer tanto hasta llegar con eso, con 25 asesinatos o tal vez más. Y suscribo lo que dijo Noemí, no es nada en contra de ninguna religión, respetamos todas. Igual si también notan mi voz medio raro, es porque ando enferma, igual no lo dije como al principio, pero como que siento que se me escucha medio gangosa, ¿sabe cómo? Ahí medio rara, pero estoy enferma de la garganta y tengo tos, entonces se va a ir algo extraño mi voz y a lo mejor un poco más seria de lo normal, pero ya se me quitará. Entonces eso sería. Igual ahorita que lo estuve como pensando, Pedro se cambió a Pedro Nakada. Mejor si hubiera dejado el Pedro Mesías, igual también, y por ahí como que iba su fanatismo ahí medio retorcido, creyéndose el Mesías de algo. Si se hubiera dejado el Mesías, como que chance y combinaría más un poco aquí el episodio, como que siento que ahí la medio regó en ponerse en acá. Que igual también como comentario, qué vergüenza haberle dado tu apellido a un vato que le explotó la tacha. Ese es como comentario. No lo dije como cuando andábamos ahí por esa parte, me lo resolvé para acá, que pues aquí ya es el final del episodio, como decimos, aquí ya hablamos un poco más entre compas y el chisme y eso, pero una, qué vergüenza, y otra, si hubiera dejado el Mesías, para que ahora sí se creyera al Señor.
¿O tú qué opinas? Sí, yo creo que sí. Pero me da risa que menciones eso. Me imaginé en mi cabeza así como La Luz Azul Podcast, agencia de marketing para asesinos seriales. Si necesitas como elevar tu estatus, tu nombre, tu publicidad, tu marketing de asesino serial, llámanos. Nosotros te podemos dar consejos. Se escuchaba más chido Mesías. Sí, perdón. Yo sé que pues sí, obviamente es un tema serio, pero sí, o sea, sí, ya se andaba diciendo que el purificador, el purgador, ¿qué más? El Punisher. Ajá, sí, ¿no? Este señor tenía todos los apodos habidos y por haber. Pues sí, mejor se hubiera dejado al Mesías. Igual y chance la prensa. Bueno, igual ahí también la prensa le hubiera hecho más amarillismo. Sí, si le nombraron el apóstol de la muerte, también hubiera quedado como el Mesías de la muerte o algo así. Ándale, sí, mejorando el eslogan. Ya saben, La Luz Azul, agencia de marketing para asesinos seriales. Llámanos si necesitas tu nombre de asesino serial. Ok, entonces creo que ya para finalizar tenemos unos saludos. Sí, tenemos un par de saludos, 2 personitas que específicamente nos pidieron saludos, así que aquí están. El primero de ellos es Daniel Burgos, quien siempre nos está comentando en Facebook y últimamente en los episodios de Spotify. Siempre nos comenta ahí y nos pidió un saludo. Así que Daniel Burgos, un saludo. Muchas gracias por escucharnos y por siempre estar ahí. Y el otro saludo para nuestra seguidora Fátima Herrera, nos dejó un comentario en los comentarios de Spotify en el capítulo de Jackie Hernández y las apariciones de San Pedro. Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias por tu comentario. Y muchas gracias a todos los que están comentando, tanto en los comentarios de Spotify. Si no sabían, ya hay comentarios en Spotify, nos pueden dejar un comentario por allá. Y si nos escuchas en esa plataforma, pues también nos puedes dar 5 estrellas. Nos ayudas mucho, creo. No, pero sí, siempre está chido ver sus comentarios y sus votaciones. Creo que en Apple Podcast también puedes calificar el podcast con estrellas. Si tú nos escuchas por allá, también lo puedes hacer. Y muchas gracias a todos los que dejan mensajes en Facebook, en YouTube, en Instagram, nuestros canales de siempre, que siempre comentamos. Siempre nos están dejando comentarios bien bonitos, afortunadamente. El otro día estábamos platicando de eso, pero creo que no somos un canal tan grande ni nada, pero como que rompimos mucho ese momento en el que luego llegaban comentarios de odio. Quizá nunca lo hemos comentado aquí en el podcast o no sé, no vale la pena, pero de repente llegaban comentarios medio fellillos y ahorita cada vez son menos. De hecho ya casi no hay. De estos últimos episodios creo que solo ha habido un comentario así como medio raro, pero no vale la pena porque nos dejan siempre las personas, ustedes ya saben quiénes son, que siempre están atentos a los episodios, siempre nos dejan comentarios bien chidos, bien bonitos, así que muchas gracias por eso. Sigan comentando, sigan mandándonos sus pensamientos, sus opiniones, qué opinan del caso, qué fue lo que les impactó, si ya conocían la historia, no sé, déjenos comentarios y por ahí saben que siempre tratamos de estarles contestando. A veces nos tardamos un poquito más, pero siempre leemos todo y tratamos de responder todo. Antes de despedirnos, me gustaría mencionarles que activamos un Ko-fi. ¿Se llama Ko-fi? ¿Algo así? Bueno, no algo así, sí se llama Ko-fi, pero con K de kilo. Activamos para esas personas que nos quieren hacer alguna donación, de invitarnos un cafecito. Está activado, creo que ya estaremos compartiendo en las redes sociales el link e información más detallada acerca de esta pequeña donación que nos quieran hacer. En la descripción del video de YouTube también pueden encontrar el link. Si decidimos activarlo, no sé, por si alguien quiere, no es a fuerzas, no es obligatorio, es opcional si ustedes quieren darnos una pequeña donación.
y no va a cambiar nada. O sea, los episodios siempre van a ser gratis. Quizás en algún momento podamos llegar a hacer algo exclusivo si alguien dona. Lo acabamos de activar apenas. Si ustedes quieren invitarnos a un café o no sé, como darnos una pequeña aportación, ahí está. Si no, con que nos escuchen y nos comenten y dejen comentarios, todo eso es más que suficiente. Igual si pueden, o sea, nosotros vemos que en Spotify sí hay un poco más de oyentes que en YouTube. Si pueden pasarse a nuestro canal de YouTube también y darnos un me gusta, suscribirse. Queremos llegar a los 1000 suscriptores, que ahorita estamos en 944 me parece. Entonces nos gustaría subir, aunque sea a 1000. Ya sabemos que tenemos muchos oyentes, o sea, sí es como muy evidente la diferencia entre Spotify y YouTube y nos gustaría también empezar a crecer en esa plataforma. E igual si alguien se pudo meter a YouTube, ya pudo ver que desde que regresamos con este ritmo más continuo, nuestros videos ya no son como antes, ya tienen más animaciones, le estamos metiendo más cosas que podemos mejorar y sea un poco más interactivo, ya no únicamente ver esa pantallita así con el logo de la luz azul. Y si gustan pasarse a nuestro canal, muchas gracias en suscribirse y ayudarnos en nuestra meta de los 1000 seguidores. Entonces, no sé si Juan quiera agregar algo más. Nada, simplemente eso. Ya saben, los lugares de siempre, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Instagram del podcast y nuestras cuentas personales. Tienen todo eso en la descripción de los videos de YouTube, en nuestras redes sociales. Síganos por ahí, déjenos comentarios. Muchas gracias a los que siempre lo hacen y siempre están pendientes. Como lo mencioné al principio del episodio, estamos tratando de cumplir con esta dinámica de quincena y pues tal vez por ahí caiga algo de repente especial en las semanas que supuestamente no hay nada. Quién sabe, puede ser, puede que no, pero vamos a tratar de seguir con esta dinámica de quincena y nada, creo que sería todo de nuestra parte. Déjenos saber si les gustan las historias de asesinos seriales, qué otros asesinos seriales nos faltan de contar en el podcast. Nos faltan un buen, pero qué otros les gustaría escuchar por acá, qué tipo de historias. Ya nos dimos cuenta por estos últimos episodios que les gusta lo paranormal. Vamos a tratar de traer historias más paranormales porque también nos gustan mucho. Pero no sé, déjenos saber qué historias quieren escuchar ustedes. Creo que ahora sí sería todo. Y antes de despedirnos, muchas gracias y buenas noches.